Con este video vamos a dar continuidad a algunas de las estructuras que tiene el lenguaje C, especialmente estructuras cíclicas. Es bien conocido que el lenguaje C maneja principalmente el ciclo for, el ciclo while y el ciclo do while. Para los ejercicios que vamos a realizar, vamos a crear ciclos utilizando o haciendo uso de contadores para que observemos cómo se hace ejemplos con las tres estructuras. Inicialmente vamos a trabajar el ciclo while. Este ciclo permitirá repetir un grupo de instrucciones, ya sea una o varias, siempre que la expresión que va a controlar el ciclo sea verdadera. Uno de los ejemplos más comunes para realizar este tipo de estructuras sería generar los primeros números enteros. Entonces, para ello vamos a trabajar ciclos con contadores o con contador. Para ello, entonces vamos a crear una variable contadora. Vamos a definir el ciclo while, pero primero también debemos identificar unos pasos especiales que deben realizarse antes, durante y después del ciclo. Por lo general, antes del ciclo o el primer paso que está asociado con el contador es la inicialización del contador. Entonces, como son los primeros 5 números, podremos decir que el contador debería comenzar en 1. El segundo paso debería estar asociado a el control o la expresión de comparación con el límite. Entonces, en este caso, el contador o la variable contadora debe ser menor a ese límite. Si estamos realizando los primeros 5 números, pues el límite va a ser 5. Se supone que el contador, el ciclo va a ser de 1 hasta 5. Y el tercer paso o la tercera expresión debería ser el incremento del contador. Para ello se pueden utilizar dos expresiones. La típica, contador igual a contador más 1, o podemos obviar esa estructura y utilizar la abreviación contador más o la estructura simplificada del conteo. Para ello entonces, como el contador está en 1, cuando ingrese al ciclo, se supone que acá lo que estamos preguntando, lo que está preguntando el ciclo es que mientras que el contador sea menor que 5, va a entrar, realizar las acciones. La acción que necesitamos es que muestre el contador. Bueno, acá vamos a colocar también un salto de tabulación para que se vean en la misma línea. Vamos a colocarlo en la misma línea. Como es de 1 a 5, entonces vamos a colocarle que sea menor o igual a 5. Compilamos y procedemos a la ejecución. Entonces observemos que ya nos aparecen los dígitos o los primeros enteros de 1 hasta 5. Esto debido a que el contador se inicializó en 1, el incremento se está haciendo de 1 en 1, o sea, recordemos que para pasar a 2 simplemente se le suma 1 a este dígito, de 2 a 3 se suma 1, de 3 a 4 se suma 1 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, cada vez que se hace ese incremento, se llega a la llave que cierra el ciclo, y él regresa a evaluar el contador,
siempre si el contenido de esa variable es menor, por ejemplo en el caso de 2 es menor que 5, entra, muestra el 2, se hace el incremento, luego regresa, evalúa el 3 es menor o igual que 5, ingresa, muestra el 3, incrementa el contador, 4 es menor o igual que 5, incrementa, 5 es igual a 5, entra, y el último dato sería 6. Cuando ya está en 6, pues no es ni menor ni igual a 5. De esa manera entonces obtenemos el resultado utilizando el ciclo while. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero utilizando la estructura del ciclo do while. En el caso del ciclo do while, podemos repetir una o varias instrucciones siempre que la expresión que acompaña o que controla el ciclo sea verdadera. Pero en este caso, la condición o la expresión controladora va al final. ¿Eso qué significa? Que al menos una vez se ejecutarán las instrucciones del ciclo. De esa manera, pues acá nos está indicando que se deben intentar realizar estas instrucciones mientras que la expresión sea verdadera. Continuando con el ejercicio de generar los números, los primeros 5 números enteros, entonces vamos a utilizar ese mismo conjunto de instrucciones, pero ahora lo vamos a hacer con el ciclo while. Entonces vamos a colocar el código anterior dentro de comentarios y vamos a armar el ciclo while. Igual, vamos a tener en cuenta las tres instrucciones que acompañan los ciclos que utilizan contador. La primera, recordemos entonces que es la inicialización del contador. Vamos a armar la estructura del ciclo. La condicional sigue siendo la misma, entonces simplemente copiamos la misma condicional mientras que sea el contador menor o igual que 5. ¿Cuál es el grupo de instrucciones? El incremento y la visualización del contador. Entonces vamos a hacerlo acá. En este caso acá la expresión de comparar, recordemos que está al final. Visualizamos el contador, hacemos el incremento, puede ser con la instrucción abreviada o con la instrucción completa típica del contador. Verifiquemos si ya funciona. Entonces compilamos y ejecutamos el programa para ver si nos aparecen los 5 primeros números. Igual 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces de esa manera también podemos utilizar el ciclo do while. Recordemos, se inicializa el contador en 1, acá le estamos diciendo haga mientras que el contador sea menor o igual que 5. Entonces entra presentando el contador, se hace el incremento, se evalúa y regresa a hacer la siguiente iteración. Ahora veamos ese mismo programa o ese mismo ejercicio utilizando la estructura for. En el caso del ciclo for, siempre el contador ya tiene incluida en la definición el valor inicial, el valor final, o sea, la expresión que evalúa el conteo con el valor final y el incremento automático. Entonces es una de las estructuras que más utilizan los desarrolladores o los programadores porque en una sola línea están las tres instrucciones asociadas al contador. ¿Qué es lo que permite realizar esta instrucción? Pues repetir una o varias instrucciones de acuerdo a una cantidad de veces desde un valor inicial hasta un valor final y con un incremento automático. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, generar los primeros 5 números utilizando el ciclo for. Para ello, entonces, nuevamente vamos a colocar dentro de comentarios, ahora sí vamos a armarlo
totalmente desde cero. Acá digamos que vamos a hacer la inicialización sin la definición de la variable, o sea, vamos a definir el contador dentro del mismo ciclo, o sea, como una variable local. Entonces vamos a colocar int cont igual a 1, ese es el valor inicial, donde cont debe ser menor o igual a 5 y cont se debe incrementar en 1. Cuando el ciclo solamente ejecuta una instrucción, podemos obviar las llaves o los corchetes. Yo siempre aconsejo colocar siempre las llaves, pues para evitar que se le olvide a uno o pasar por alto cuando hay varias instrucciones. Entonces acá vamos a imprimir el conjunto de datos generados o la secuencia de valores que puede ir almacenando ese contador. Es muy sencillo, entonces observemos que acá está el valor inicial, la expresión de control y el incremento. Los tres elementos están en la misma línea. Compilamos y ejecutamos. Entonces el resultado es la misma secuencia, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué sucede acá con este ciclo? Pues el valor de conteo comienza en 1, siempre se va a pasar, digamos que de 1 en 1, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando el contador está en 1, se visualiza, luego se regresa, hace el incremento, acá pasaría a 2, luego se revisa si la expresión es correcta, entonces 2 sería menor que 5, entra, visualiza el 2, hace el incremento nuevamente, pasaría al 3, se compara con el 5, es menor, se visualiza, entonces acá estaría visualizando el número 3, luego regresa nuevamente, incrementa el 4, pregunta si es menor que 5, lo visualiza, acá se estaría visualizando el 4, regresa, hace el incremento, verifica si es menor o si es igual a 5, efectivamente es igual a 5, lo visualiza, acá lo estamos observando en pantalla, luego se incrementa, ya pasaría al número 6, el 6 no es un dato válido porque no es ni menor ni igual a 5 y por lo tanto se terminaría el ciclo. Entonces de esta manera ya hemos verificado la ejecución de las tres estructuras que se pueden utilizar para realizar ciclos en el lenguaje C.